Miami, worldwide Miami, worldwide Miami, broadcasting for you. Worldwide Miami, worldwide Miami, worldwide Miami, broadcasting for you. Worldwide Miami, worldwide Miami, worldwide Miami, broadcasting for you. Worldwide Miami, worldwide Miami. Hola amigos, estaba perdido en todo esto, pero es que el regreso al proletariado es un poco fuerte y me tiene readaptándome a las cosas, pero de esta forma quise hacer esta transmisión por un tonto que anda por ahí y que me ha recordado de la actualidad de ciertos problemas, no por el tonto, sino porque los comentarios de él me recuerdan de la actualidad de esta cuestión racial, de la controversia racial con respecto al mundo cubano, tanto fuera como dentro de Cuba. Y yo tengo amigos en todos lados, entonces yo quiero hablar de eso. No por el tonto, sino por estos amigos míos que están dentro de todo. Como ustedes saben, bueno, este video se va a quedar ahí para el que lo pueda ver y toda esa serie de cosas. Pero antes me ha pesado algo maravilloso, que del tonto nos ocuparemos después, o de lo que digo el tonto. Pero ahora voy a empezar con este material porque es algo fascinante y que me tiene siempre en ascuas. Tiene como un componente importante el estudio, la teología, la apologética, el viajar. La orden dominica tiene como un componente importante el estudio, la teología, la apologética, el viajar. La orden dominica Bueno, y lo repetí, es algo que me tiene fascinante. Voy a cambiar de cámara para enseñarles algo un momentico. Resulta que me ha llegado este libro. Se llama Arrio y trata de el gran hereje. Me lo envió Fray Mario Alberto Rodríguez León, primer vicario del Vicariato de la Santa Cruz de Puerto Rico, a quien vieron en el video, que por cierto, ahí en YouTube tengo una entrevista que le hice, una entrevista maravillosa sobre el carácter de la orden, y esto es lo que me trae a colación esto. Él me envía este libro porque está preparando un curso sobre cristología y obviamente la primera controversia que dio pie al desarrollo de la cristología en sí misma fue la herejía arriana, ¿no? que trató sobre la naturaleza del Hijo, no ya de la naturaleza de Dios. Esto es importante porque es la base del humanismo, del desarrollo posterior del que sale el humanismo moderno. Es decir, es cómo se comienza la transición de un objeto teológico y absolutamente trascendente a un pensamiento, es decir, teocéntrico, a un planteamiento androcéntrico, ¿no? Y por ende de carácter antropológico, y es a partir precisamente de este chip, de esta concentración del pensamiento en la figura de Cristo, ¿no? Y que va a trasladar toda la cosmología y sus referentes a lo humano. Entonces de ahí viene la importancia
de la cristología. Y las personas creen que este pensamiento viejo, que esto es desfasado, sobre todo porque es católico, ¿no? Más que por viejo, por católico, porque todavía se discute de Platón, se discute de Aristóteles, pero no de la tradición patrística. Y no se tiene en cuenta que es precisamente la tradición patrística la que estructura las bases del pensamiento occidental. El humanismo no es de origen griego clásico como se piensa. El humanismo griego, la filosofía griega, la tradición clásica, establece las bases lógicas para la discusión del humanismo, pero no el humanismo. El objeto de los griegos y de ellos hasta entonces es la realidad como conjunto. Y es precisamente a partir de las discusiones de la patrística que se comienza a plantear lo humano dentro de lo divino. Y después, por supuesto, con la modernidad, ya lo humano eclipsando lo divino. De ahí la importancia de todo esto, incluso de cursos de cristología, porque precisamente, y esto ha sido una tesis mía particular, la base de los problemas políticos contemporáneos es la carencia de elementos hermenéuticos para comprender una realidad que cada vez se ha hecho más compleja, más llena de sutileza, ha perdido simpleza. Antes era muy simple, antes se trataba de la salvación del alma, ahora se trata de vivir, ¿no? Y eso es mucho más complejo que salvar el alma, sobre todo porque todos estos planteamientos de trascendencia, empezando por los libros de los muertos, que son muchísimos, no solo el de los egipcios, los tibetanos tienen el suyo, los chinos, en fin, todo eso yo creo que son libros para los vivos, de referencia para los vivos sobre su trascendencia, que es lo que se tomaba como la vida después de la muerte. Pero bien, eso es otro asunto. Estoy concentrado en la actualidad de esto, precisamente por la situación especial del Vicariato de la Santa Cruz de Puerto Rico, que está completamente depauperado, pero que es precisamente como el mejor momento de la Orden de Santo Domingo. Precisamente, si recordamos cómo se fundó la Orden, que empezó por las monjas, no por los frailes, y esto a su vez se debió a que vivía en la frontera evangélica, es decir, enfrentando la herejía del momento, que eran los cátaros y albigenses, y ya hace todos los pecados y atrocidades de la iglesia, igual que los de los cátaros y los albigenses y todo el mundo, porque el problema es humano, no eclesiástico, no es católico, es lo humano detrás de todo, eso es lo que es terrible, ¿ok? Entonces, pasando al lado humano, del lado humano al lado religioso, estructural de esa cultura, precisamente desde el momento en que comienza la decadencia de la orden en Puerto Rico, cuando se van los holandeses y quedan los puertorriqueños asumiendo su propio vicariato en toda su suficiencia, yo creo que no supieron enfrentar, no vieron el paralelo que tenían con respecto al origen mismo de la orden. O quizás se trataba de ese paralelo en dirección inversa, no, tendía a la disolución. Pero, como dice la mecánica cuántica, la información no desaparece. Y ahí yo creo que se crea la singularidad y daba las posibilidades de renovación de la orden, y que yo creo que todavía están vigentes. En ese momento se trataba del apogeo de los grupos carismáticos dentro del catolicismo, que son precisamente una penetración de las prácticas evangélicas norteamericanas, ¿no?, a través de la cultura puertorriqueña, que además no se tienen en cuenta los elementos culturales, sin la realidad autóctona, y es que así como en Cuba la presencia africana impuso el sincretismo, la densidad de la población taína en Puerto Rico, al momento de establecerse la cultura española, hace que todas las religiones que tengan que ver con este carácter espiritual, espiritista,
¿ok? Tienen un desarrollo especial. Y de ahí que, por supuesto, con la avanzada norteamericana y el evangelismo norteamericano, entonces esta cultura carismática no pues tiene esa pegada especial, pero es precisamente esta la característica de las herejías cataralbigenses y el aspecto carismático que tenía. Y bueno, precisamente lo que la orden dominica no pudo enfrentarlo porque estaba perdiendo su propio carisma. Sufría un proceso de descaracterización como estilo de vida, que es precisamente la frontera evangélica. Y entonces no pudo enfrentar esto. Estaba muy asentada en la vida de parroquias y de las instituciones y ha ido en retroceso. De hecho, la Orden Dominica en Puerto Rico tenía el Centro Teológico del Caribe, una institución súper importante y que ya quedó completamente disuelta, en la universidad que era dominica y ya es mayormente secular. Todavía es nominalmente dominica, pero ya es mayormente secular. La orden no tiene ese peso específico que tenía cuando estaban los holandeses. Pero yo creo que es la crisis de la que puede nacer un carisma verdaderamente puertorriqueño que incluso se expanda a todo el Caribe. Y entonces, bueno, todo eso me vino con esto, por el tema de la herejía, sobre todo teniendo en cuenta como posibilidad para el carisma dominico, es decir, siempre que salga del acomodamiento en las parroquias, es el tema de todo lo que está aportando la física, la ciencia ahora, que los científicos se niegan a conciliarlo con la tradición religiosa, pero es que ellos no son religiosos, para eso están los religiosos, y eso es lo que podemos hacer, ¿no? Que cosa me parece maravillosa, es decir, un mundo de posibilidades universal completamente abierto. Y entonces, bueno, a todo el que pueda asistir a este curso de cristología que va a dar Fray Mario, creo que es la comunidad de la montaña, una comunidad que se llama así en Puerto Rico, yo se lo voy a recomendar muchísimo. Y ahora vamos a hacer una pausa y vamos a entrar en materia. Bueno, aquí de lo que se trata es de un tonto que ha salido criticando a los negros por su no participación en la vida política del país. Por supuesto, podemos hablar del movimiento San Isidro, pero no. Y eso es una sutileza de la que a la que me quiero referir más tarde. Él lo decía a propósito del escándalo que hay con los timberos, los músicos que sí participan, que si no participan, y a partir de ahí la representación de la cultura negra, porque se supone que los timberos son los representantes de la cultura negra, lo cual es un grave error. La cultura negra no se reduce a la timba. La cultura negra tiene grandes intelectuales y una gran representación en todos los campos del país, incluso políticos, el mismo movimiento San Isidro, con todo y lo opacado y sus defectos, que de eso voy a hablar más tarde, es parte de la cultura negra del país. Entonces, pero además de eso, yo no creo que nadie esté en condiciones de reclamarle a la gente de Cuba que si hacen o no hacen, porque ellos son los que están allá, son los que ponen el cuerpo, y lo menos que uno tiene es la potestad del cuerpo, de ponerlo o no, es la voluntad. Eso es de la persona, y eso es incuestionable, y no se puede vivir diciendo a la gente que sea mártir, sobre todo a un segmento de la población
que ha sido especialmente sufrido. Y en eso yo quiero estar claro que sí hay cierta apatía de la población negra, no apatía sino distanciamiento. Vamos a poner las cosas claras, no es apatía, es distanciamiento. Voy a ponerme aquí porque me es más cómodo ahora hablar de frente que de costado. No se trata de apatía, se trata de distanciamiento. Y este distanciamiento surgió con la masacre de 1912, porque es cuando los negros se dan cuenta de la gran traición que sufrieron, de cómo habían sido utilizados en la guerra de independencia y después puestos a un costado. Ese puesto a un costado no tiene que ver con la presencia norteamericana, porque había suficientes cubanos, blancos y mestizos claros como para dar la cara. ¿Ok? Entonces, cuando todo esto termina en la masacre de 1912, es desde entonces que los negros, perfectamente, con toda la legitimidad del mundo, sí toman distancia de la política republicana. Y no estoy diciendo que la política republicana sea mala, sino que tiene características. Y una de estas características es la marginación que provocó en los negros cubanos, que es automarginación, pero que la provocó. Y fíjense si es así, que la presencia negra dentro del Partido Comunista siempre fue alta en el periodo republicano. ¿Por qué? Porque el comunismo en ese momento no había probado ser una porquería. Al contrario, tenía una propuesta a futuro que era novedosa, que era trascendente, que tenía mucho de crítico precisamente y de posibilidad de redención, y donde los negros sí participaban de igual a igual. Tan es así que incluso si hubiera sido como marioneta del Partido Comunista de la Unión Soviética, aún así Jesús Menéndez se postuló a la vicepresidencia o a la presidencia, y los negros tuvieron una gran actividad entre comunistas y anarquistas. Y eso va a definirnos. Un fuerte activismo, pero dentro del segmento en el que tenemos posibilidades, no en el que nos las niega de principio. Porque la traición de 1912 lo que deja claro es que no tenemos posibilidades reales. Y podrán negar que el racismo existe, pero eso no hace que no exista. Y si ustedes mantienen esa posición, imagínense, ¿qué le vamos a decir? Ahora bien, yo tengo muchos amigos blancos que no son racistas. Y yo creo que incluso ni siquiera son víctimas de ese llamado privilegio blanco. Aunque lo gocen, mira, que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Ellos no pueden ver la vida desde nuestra perspectiva. Podrán solidarizarse, podrán comprenderlo o no, según su capacidad. Pero no podemos vivir exigiéndole a la gente cosas. Los problemas son de quien los tiene y les toca resolver los que los tienen. Y esos somos los negros. Nosotros somos los que tenemos que encontrar los medios de sobreponernos a esto y hablar con ellos, aunque no nos quieran oír, porque el problema es nuestro. ¿Ok? Entonces no podemos vivir moralizando, porque la moralización extrema de la política es lo que da lugar a la demagogia. La moral, bueno, sabemos, la retórica, el simbolismo se cae en la retórica y no se concreta en la materia. Y eso yo creo que es muy importante. Entonces, lo que yo quería, vamos a hacer una pausita ahora porque está denso. Pájaros, contando como un canto lo que antes había llegado a sus oídos. Hijo de misterioso. Bueno, y ahora, con respecto al movimiento Sanicidio, hay algo que surgió, las controversias. Todos estamos acostumbrados a que la oposición cubana vive atacándose y todo eso. Pero hay algo que quiero que tengan en cuenta, sobre todo a los que viven culpando al pueblo cubano de consumarse.
Miren, no basta con la legitimidad, tiene que haber un plan concreto, porque la gente tiene vida concreta, no solo moral, la gente tiene que sobrevivir y están hechos talco, pero si algo pasa en Cuba ahora mismo, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que va a existir? Ahora, sin comida, están ordenados. Si pasa algo, van a estar sin comida y desordenados. Y por eso, para ganar la confianza de la gente, tiene que haber un trabajo consistente y serio, que no se base solo en la moral, que no se base solo en la retórica, porque así fue como triunfó la revolución. Y mira dónde ha puesto la gente. Y la gente no hablará, pero sí sabe porque tiene experiencia, la gente ha vivido. Y no se van a sumar a algo que no les dé confianza suficiente. Cuando surgió un plan con suficiente confianza, se le traicionó, que fue para allá, se le dejó solo, se le entregó a las manos de esa gente, del enemigo. Entonces, si nos comportamos como el enemigo, desprestigiando, haciendo listica, entonces la gente no va a confiar, porque la gente se da cuenta que son más de lo mismo, pero además sin el carácter. Porque si algo tenía el sinvergüenza ese de Fidel Castro, era el carácter y la fuerza, era un gran pandillero. Esa es otra de las razones que valdría la pena conversar con respecto a la participación de los negros. Los negros no son revolucionarios, aunque hayan sido el cuerpo más visible, porque es el que más se muestra intencionalmente, pero no son la característica de la población. Ahora no se van a involucrar como no se involucra la mayor parte de la población, porque no hay un plan detrás. Cuando ocurrió lo de Polonia, había un sindicato organizado detrás, no un desorden de intelectuales que dándose premios unos a otros con medios que se premian y se pagan a sí mismos. Yo creo que es muy legítimo que reciban dinero, pero ese dinero se queda en ellos y no llega nunca a la población. Solo alimenta esos premios que se dan entre ellos mismos. Es más de lo mismo. Y a eso la gente no se va a sumar porque la gente tiene experiencia. Yo sé que con esto le voy a caer muy mal a mucha gente, pero bueno, yo soy demasiado pequeño para que me pongan un hashtag, así que de algo me tiene que servir la marginalidad. Alguien tiene que poder decir las cosas. Y los pequeños, los débiles, y somos los que podemos hacerlo. Para eso sirve la marginalidad. Respecto al grupo San Isidro, que es mayormente negro, de todas formas no basta, porque está completamente subordinado a los grupos convencionales y pretende las mismas cosas los grupos convencionales, los premios, el instituto Ana, no sé qué cosa, la revista esta, el instituto no sé qué, todas esas cosas, los museos, todo eso es más de lo mismo. Y además está en decadencia, un momento de decadencia, porque estamos además en la decadencia última de la cultura moderna. La gente no tiene por qué sumarse a eso. Si no les ofrecen algo consistente, la gente no tiene que sumarse a eso. La gente no se va a sumar a un discurso, porque ha visto demasiado discurso. Y eso es lo que tenía que decir al respecto. Por lo demás, vamos a terminar ahora con... A ver, Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión. Bueno,
Estaba viendo ahora los comentarios y estaba viendo este de Ana Sotelo que dice: el no plan resulta el peor inconveniente de un momento bastante crítico para el régimen. Realmente yo pienso que ni siquiera se trata de articular un plan hasta la última, pero decide por lo menos ofrecer cierta consistencia, que la gente vea que no se trata de otro espejismo, que no volvemos a lo mismo, que no estamos en lo mismo. Porque ahí, discúlpenme, incluso cuando uno ve momentos como el de la guerra civil, que fue una guerra civil muy violenta además, en el Escambray, y yo me pregunto hasta qué punto no fueron debilitados por esa ausencia de una perspectiva. La gente en la calle tiene que tener una perspectiva, es decir, la gente, si va a saltar de un lado para el otro, tiene que tener otro lado al que saltar, porque no van a saltar al vacío, nadie va a hacer eso. E incluso el ejemplo mismo de los cimarrones, hay que tenerlo en cuenta. El cimarrón se iba al monte cuando ya no le quedaba otro remedio, cuando ya la libertad no es una cosa abstracta que la gente desea. Eso no tiene valor, eso no existe. La gente tiene vidas y cuando no pueden vivirla, entonces toma una acción y se inventa una vida. Pero si tú pretendes que yo te siga, tienes que enseñarme que eso que tú tienes ahí es una vida que es posible para mí. No basta que tú me digas, de este lado están bien, porque eso mismo lo dijo Fidel Castro, y era un pandillero de mierda, y la gente lo siguió, y creen que no tiene 62 años de experiencia, y no solo eso, sino la experiencia de todo el campo socialista acumulado, y que no han visto lo que ha pasado después en un lado, y lo que ha pasado en otro lado, lo que pasó en Rusia, lo que pasó, tan distinto a lo que ha pasado en Polonia, y tan distinto a lo que ha pasado en Alemania, y tan distinto a lo que ha pasado en Rumanía. Y todas esas cosas las podemos ver. Hay algo inconveniente en ser el último, en llegar a asomarse una ola, porque el exceso de prudencia te paraliza. Y así como Cuba fue la última colonia, y eso la paralizó en mucho, esto ser el último reducto del socialismo tiene sus inconvenientes, pero la cuestión no es criticar el inconveniente, la cuestión es entenderlo y superarlo con inteligencia. Y creando listas rojas no vas a convencer a la gente de que estás haciendo algo distinto, no importa lo legítimo que sea. Si actúas como el enemigo, te conviertes en el enemigo. En fin. Ay, déjame poner un poco de esto para que vean, yo soy el primero que apoya lo que algo que da. Ustedes saben, todo esto es porque yo pongo de libros, son libros que están disponibles en Kindle, en formato electrónico, y son baratos, pero en ellos tengo mi pensamiento más organizado que en estas transmisiones y que ahora se están haciendo tan esporádicas, no por esta vuelta gloriosa al proletariado que está acabando conmigo, pero que bueno, gracias a Dios me salva del ensimismamiento. Y bueno, me voy a despedir invitándolo de nuevo a todo el que esté por Puerto Rico, que por favor si puede acudir a este curso de Cristología que está ofreciendo Fray Mario, y fíjense en el carisma de la Orden Dominica, porque un renacimiento sería uno de los experimentos más interesantes que podamos vivir y con repercusiones existenciales incluso. Bueno amigos, chao, les dejo esto para irme.
Worldwide Miami, broadcasting for you.